en la carrera ya empiezas a hacer proyectos propios, ¿no? Cortometrajes, documentales cortos, pero propiamente diría que mi primer proyecto personal, que es un mediometraje que se llama El abuelo de la cámara, no lo produje yo, ¿no? Por lo tanto era propio, pero trabajé con una productora. Y a partir de esa experiencia sí que monté mi pequeña empresa para hacer mis proyectos. Sobre todo la gestión del tiempo y de los recursos, ¿no? Tú cuando trabajas dentro de una productora o por otra persona, hay alguien que decide el dinero que hay, en qué se va a destinar y el tiempo que hay, cómo se reparten las tareas, ¿no? y en realidad deciden qué es lo más importante del proceso creativo. Y como a mí me gusta controlar desde el guión, desde la primera idea hasta que se cierra el montaje, incluso decidir a la hora de elegir los festivales, de cómo distribuir algo, me gusta formar parte de este proceso, me di cuenta que la única forma de hacerlo era convertirme yo misma en productora, ¿no? Y también el otro motivo es que muchas veces no va a haber un productor enamorado de tus proyectos que de repente va a decir, no, pues pongo 1 millón de euros para que hagas tu película. Esto no existe, ¿no? Al menos en este país. Por lo tanto, me di cuenta que si yo misma no me ponía un poco a coger el papel de la producción de vez en cuando, pues no sería posible realmente por realizar mis proyectos, ¿no? Bueno, es un sector muy inestable, ¿no? O sea, no puedes contar con un sueldo fijo, con un trabajo fijo, con unas rutinas, es decir, no existe un día a día habitual, ¿no? Y cada día es distinto. Esto es arriesgado a nivel económico, sobre todo, ¿no? Por lo tanto, esto es lo que me daba más miedo, la incertidumbre de no saber, bueno, pues cómo vas a pagar el alquiler el mes siguiente, ¿no? Pero hay muchos trabajos de estas características, especialmente los que están alrededor del mundo de la creación, y por lo tanto lo más importante es como lanzarse a intentar hacer lo que quieres. Después, pues si no te sale bien, ya buscarás trabajo en una empresa, ¿no? Estable y harás lo que te toque, pero de entrada decidí arriesgarme y pues porque es mucho más satisfactorio tomar tus propias decisiones, ¿no? Y si sale mal, pues sabes que probablemente no has hecho algo bien, ¿no? Y es culpa tuya, no tienes un jefe a quien culpar siempre. Pero el sistema de financiar proyectos audiovisuales aquí es bastante precario, ya lo sabéis todos, ¿no? Y últimamente, en los últimos años, pues mucho más. Básicamente hay un sector, digamos, de la administración que sí que tiene unas ayudas públicas para proyectos que se supone que tienen algo especial a nivel artístico y que hacen evolucionar el lenguaje, pero cada vez son más reducidos, ¿no? Después, aparte de estas subvenciones o apoyos de las instituciones, están las televisiones, tanto públicas como privadas, y después hay organismos más, digamos, empresas, ¿no? Quien puede solicitar pues, sponsor, colaboraciones, lo que sea. Entonces, es mirar el proyecto que tienes, qué temas trata, a quién le puede interesar y explicárselo, ¿no? Intentar que se sumen al proyecto lo más pronto posible, ¿no? Porque desde que tienes el primer apoyo, digamos, pues es mucho más fácil conseguir los siguientes. Y en nuestro caso yo considero que lo más importante ha sido buscar apoyos internacionales de entrada, ¿no? Porque si tienes un aval europeo o internacional, en nuestro caso, por ejemplo, hicimos varias cosas con la Berlinale, pues esto te ayuda después en casa, que te tomen un poco más en serio. Es triste que sea así, pero en realidad es lo que hemos vivido nosotros, ¿no? Yo creo que el crowdfunding funciona en muchas sociedades, en la americana es un ejemplo, tienen una gran cultura de mecenazgo. Aquí no hay una cultura de, digamos, de aportar dinero por proyectos de los demás y es difícil que proyectos grandes funcionen de esta forma solamente, a no ser que toquen un tema especialmente sensible a nivel social o que la gente esté muy concienciada, ¿no? Pero proyectos que tengan un especial valor artístico no tienen por qué poder tirar adelante solamente de esta forma. Yo creo que es una muy buena plataforma para darse a conocer, por ejemplo, ¿no? Cuando tienes ya pues, una parte de la financiación asegurada, hacer un crowdfunding te ayuda a dar a conocer el proyecto y por lo tanto a buscar los espectadores que después quizás te van a ver, ¿no? Pero lamentablemente no somos una cultura de aportar dinero a los proyectos antes de verlos, ¿no? Y a mí me ha pasado de
de que muchos amigos hacen crowdfunding, pones dinero en el crowdfunding de tu amigo, él pone en el tuyo, tú pones en el del otro, ¿no? Entonces al final es como si te lo pagaras tú, ¿no? Es decir, yo creo que quizás para cortos, para primeros proyectos puede funcionar y yo animo a probarlo, pero bueno, no creo que sea un sistema que funcione siempre, ¿no? El problema principal es que se compite con películas de presupuestos muy variados, ¿no? O sea, las películas de gran presupuesto muchas veces destinan más dinero al marketing, es decir, a llenar el metro de anuncios, que a propiamente hacer la película, ¿no? Con lo cual, pequeñas producciones de aquí no tienen suficientes recursos para darse a conocer, ¿no? Y no aparecen en portada en todos los periódicos y no están, digamos, en boca de todos en el momento de estrenarse. Con lo cual no podemos competir. En una estricta, bueno, es que funciona según las leyes del mercado, ¿no? Y para los proyectos culturales y artísticos no siempre funciona. Y la prueba es que mucha gente va al cine y llega a ver algo que no le gusta. Quizás lo de la sala de al lado, que era absolutamente desconocido, le hubiera gustado más, ¿no? Por lo tanto, el mayor problema, bajo mi punto de vista, es competir con cosas que son mucho más grandes, pero que se venden mejor porque tienen más dinero, ¿no? Entonces, quizás una mejor regulación ¿no? pública sobre esto pues ayudaría. También tener salas alternativas, ¿no? de cine de autor o de cine, ¿no? un poco más experimental o artístico, donde la gente sepa ya a qué va, ¿no? Y quizás las productoras o gente que nos dedicamos a esto colaborar mucho más, ¿no? en este sentido. No, yo creo que la gente que emprende es porque siente una necesidad de explicar algo, ¿no? O siente que tiene las capacidades, tiene algo que decir y quizás empieza a encontrar pues, los primeros colaboradores. Entonces tienes la necesidad de, bueno, pues voy a montarme en pequeña plataforma para hacer mis proyectos, ¿no? Yo creo que nos vemos muy alejados cuando empiezas, o al menos este es mi caso, te ves muy alejado de los digamos, directores o productores grandes, ¿no? Porque nunca vas a tener los recursos que ellos tienen sencillamente por trabajar en el mercado catalán y no en el de Los Ángeles, ¿no? por ejemplo. Es decir, que eres muy consciente de las limitaciones y digamos que sí que es verdad que hay muchos directores o escritores o actores especialmente que, bueno, que se reflejan un poco en esta cosa de la gente conocida, ¿no? Pero yo diría que no es lo más habitual. Bueno, más que arrepentirse, lo que pasa en este sector es que hay muchos proyectos que no los realizas nunca. O sea, hay muchas ideas que tienes, hay cosas que inicias, gente que contactas, como esbozos de ideas y tal, que nunca llegan a materializarse, ¿no? Y esto al principio genera mucha frustración, porque bueno, es que no llegas a concretar nada, ¿no? O dices, ostras, que esto era muy bueno y nadie me lo ha apoyado y por lo tanto no lo puedo hacer. Y hay que, o sea, mi punto de vista es que hay que dejar atrás, ¿no? E intentar cosas nuevas, porque va a haber muchos proyectos fallidos, o sea, que nunca van a salir adelante, ¿no? Y en este sentido, pues, claro, cuando te aferras mucho a algo es un fracaso, ¿no? Después porque te hunde un poco más y te desanima, ¿no? Respecto a los futuros proyectos. Por lo cual, sí, o sea, sobre todo no desanimarse y aceptar que hay cosas que no las vas a hacer nunca, ¿no? Bueno, yo me he encontrado muy a menudo la actitud de creadores de cine, pero también de otros ámbitos artísticos, donde de alguna forma se proyecta una imagen de iluminado, ¿no? De muy sabio o de artista, ¿no? Que muchas veces no se corresponde con lo duro que es el proceso de creación, porque al final un proceso de creación es trabajo y horas y una cosa mucho de ensayo y error, ¿no? Entonces muchas veces en este sector se peca de querer parecer más glamuroso de lo que realmente se es, ¿no? Y yo diría que esto muchas veces va en contra de que la gente entienda en nuestro papel y en nuestro trabajo en qué consiste, ¿no? Entonces yo recomiendo que cuando tengamos la oportunidad de mostrar nuestros proyectos y nuestras películas, que seamos humildes también, ¿no? O sea, que aceptemos lo que hemos hecho mal, que seamos conscientes de quiénes somos y dónde estamos, ¿no?
porque al final esto acaba afectando a tu imagen, ¿no? Y otra cosa importante, tener un discurso interesante sobre lo que quieres decir, ¿no? Porque cuántas veces hemos ido a un Q&A, ¿no? A una sesión de debate de una película donde no se habla de nada, ¿no? Después, pues bajo mi punto de vista es muy interesante cuando el realizador o el guionista o quien esté del equipo tiene un poco de discurso, ¿no? Sobre el tema que plantea la película. Bueno, los proyectos que no salen adelante o que salen mal, en realidad es como en cualquier otro sector, o sea, tienes que aprender a aceptarlo y sobre todo cambiar rápido de proyecto, ¿no? O sea, hacer uno que quizás sea más fácil o que te sea un poco más sencillo de financiar o de hacer, o a mí cuando cosas largas me han salido mal o no ha salido, pues hacer un corto que sé que es una tarde de filmar, cosas que te ponen de buen humor, cosas que te recuerdan por qué te gusta este trabajo, cosas que te motivan. Ver películas, por ejemplo, ¿no? O sea, en mi caso es absolutamente terapéutico. Cuando algo me sale mal es una manera de recordarme por qué me gusta este trabajo, ¿no? Y es que hay cosas alucinantes que te hacen pasar un buen rato, ¿no? O sea, supongo que cada uno busca sus medicinas, ¿no? Para mi primer proyecto estuve trabajando con una productora, pero ya contaba con el apoyo de TV3. Pero a partir de entonces monté la productora, pero no estoy sola, digamos, como productora. Somos 3 personas y yo no me encargo de la producción siempre, ¿no? O sea, nos dividimos bastante las tareas y es decir, que es un híbrido, ¿no? De estos directores que montan la plataforma para poder producir sus películas, que no tienen que buscar directamente todo el dinero ellos solos, pero en cambio somos parte de un equipo, ¿no? De alguna forma. Mira, desde mis cortometrajes, uno que se llama Inmersio, pues yo estuve buscando financiación para hacerlo, el largometraje La Plaga, ahora estamos buscando para otro proyecto y otros entre medio que no han salido, ¿no? Bueno, yo creo que se consume un poco de todo, ¿no? O sea, de audiovisual estamos rodeados de productos audiovisuales de todo tipo, entonces de haber trabajo y de haber cosas por hacerlas hay muchísimas, o sea, desde el consumo de vídeo por el móvil, ¿no? Hasta vídeos virales, o sea, puedes conseguir realmente dinero y difusión de muchas maneras. Porque al final la necesidad de la gente de consumir historias, ¿no? eh, explicadas de forma audiovisual o de cualquier otra manera, en realidad es remotísima en el tiempo y hoy día también, ¿no? Vemos que todo el mundo está consumiendo audiovisual continuamente, con lo cual es súper variado y evoluciona muy rápido también, ¿no? Y es interesante de cara a explorar pues, las nuevas plataformas, ¿no? Y las nuevas tecnologías. Yo, por ejemplo, el último proyecto que he hecho, que está a punto de estrenarse, es un webdoc, ¿no? O sea, hacer un documental que es interactivo es algo que cuando yo estudié la carrera o incluso cuando me planteé montar la productora no existía, ¿no? Entonces lo interesante de este trabajo también es que cada vez existen formas nuevas de explicar, ¿no? Sí, yo creo que Internet y el vídeo online y digamos el vídeo on demand es una gran plataforma para que gente que no puede llegar a los cines o llega tarde o quiere revisar una película que ya has visto, es una gran fórmula para hacerlo. Con lo cual sí creo que capta nuevos públicos y creo que de ninguna forma, bajo mi punto de vista, sustituye la experiencia del cine, porque es completamente diferente, ¿no? O sea, el objetivo sería que convivieran pacíficamente las dos maneras, ¿no? Y yo creo que es así. En realidad, si tú eres consumidor de cine online, probablemente vas a ir más al cine y al revés, ¿no? Afecta muchísimo porque es distinto, digamos, un mensaje por internet. Bueno, está estudiado, ¿no? Los segundos que aguanta un usuario espectador en un webdoc, por ejemplo. No sé si es una media como de 20 segundos, por ejemplo. Entonces, realmente haciendo contenidos para internet, tú sabes que los primeros segundos son clave y que quizás el 90% de la gente que inicie ese vídeo no se va a quedar hasta el final, ¿no?
Entonces, claro que afecta la manera como explicas las cosas. Es un reto, digamos, que hay que superar, pero yo diría que también nos deshabitúa la paciencia, ¿no? y al saber, es como la lectura, ¿no? Es súper placentero leer unos tochos que te cuesta un mes acabártelo, pero has convivido con esos personajes y la historia. Pues con el cine es igual, ¿no? Es distinto si aguantas una película de 2 horas, ¿no? Que el consumo por internet, que es muy rápido, porque lo consumes muy rápido, pero también se olvida muy rápido, ¿no? Con lo cual creo que, bueno, que está bien que convivan, pero no creo que esta sea la única línea del audiovisual. Yo creo que es deseable conocer las herramientas, sea cual sea el lenguaje que utilices. Es decir, o sea, si tú quieres emprender, no has cogido nunca una cámara y quieres realizar, pues es difícil que le puedas explicar al director de fotografía qué es lo que quieres. Y es lo mismo, si quieres hacer un webdoc y no tienes ni idea de programación, pues probablemente te pierdes por el camino, que es mi caso, ¿no? De alguna forma, con lo cual estos cambios tecnológicos te obligan a estar al día e intentar buscar y aprender de otros sectores continuamente. Yo diría que los proyectos que a mí me interesan tienen un gran anclaje en la sociedad en la que yo vivo, ¿no? O sea, son sobre temas o cosas que yo conozco muy directamente, pero que en cambio tienen un componente universal, ¿no? O sea, historias que aunque pasen en la esquina de aquí abajo, alguien de Bielorrusia se pueda sentir identificado con lo que está sucediendo. Y esta es la clave para que el público internacional se sienta apelado por las historias que tú estás contando. Y por lo tanto también para que una televisión pues de Alemania o de francesa o lo que sea, pues se interese también por el proyecto. Por lo tanto, el tema que sea suficientemente universal es básico. Y la otra, moverse continuamente por festivales, mercados y en todas partes, ¿no? Porque al final o sea, esto funciona igual que en cualquier sector, que tienes que conocer a la gente, entenderte, trabajar conjuntamente, y esto pasa por moverse mucho.